El vendedor de naranja. Se refiere al color de la piel. ¿Cuántas veces nosotros en este siglo XXI decimos que es de piel cetrina? Nunca, pero el poema y la literatura nacional no puede desconocerse. Y Juana de Ibarburu no puede dejar de trabajarse. Entonces, ¿cómo el niño se apropia del mensaje de Juana si nosotros no mediamos para construir la comprensión y la participación en entender la literatura nacional? Cuando Morosoli habla de la mancha de humedad o del charco, la mancha de humedad de Juana también, el charco y lo que ve en el charco, y si yo pongo un niño adelante de un charco, el niño ve lo que hay, ve lo mismo que Morosoli. Entonces, esa comprensión de la literatura, del mensaje, para que el niño la internalice y la haga propia y empiece a sentir placer por la lectura, hace que tenga que mediar culturalmente. Y esto es lo que le falta al magisterio hoy. 7. Aprendizaje. Es un proceso centralmente de cambio cognitivo para los cognitivos clásicos. Para la práctica situada es un proceso multidimensional de apropiación cultural. Experiencia que involucra afectividad, pensamiento y acción. Entonces, afectividad, deseo, placer, satisfacción. Acción, ¿qué hace mi mente? ¿Qué hace mi cuerpo? ¿Qué hago en esta actividad? Un día trabajando en una escuela del interior, en un primer año, yo quería trabajar la construcción del espacio y la maestra me decía que los niños no entendían nada, entonces llevé unos pedacitos de papel, de colores, y les dije, salgamos al patio. Y me dice la maestra, no lo junta más, si lo saca no lo junta más. Digo, quédese tranquila, los niños van a volver a la clase. Entonces ellos salieron desbandados con los papelitos de colores, porque yo les dije que vuelen, que vuelen, que vuelen, y los tenían en la mano, los papelitos volaban, volaban, volaban. De pronto les digo, el papel es una bufanda, el papel es una cola de ratón, el papel es una bandera. Esa ubicación del papel en relación a su cuerpo ya es una localización espacial y una relación cuerpo-espacio de un objeto. Inmediatamente les digo, construimos cuadrados tomando las puntas del papel. Entonces los niños empezaron a buscar la manera de hacer y lo hicieron. Construimos triángulo, construimos otra figura. Entonces de pronto le digo, bueno, el cuadrado entra al triángulo. Y empezaron a dar vuelta y vuelta y vuelta. ¿Qué pasó? No cabemos. Ah, no cabemos. No se mantiene la forma cuadrada dentro de un triángulo. Bien, ¿y si es al revés? A ver, ¿qué pasa si el triángulo entra al cuadrado? Sí se puede. Bárbaro. Terminamos. Bueno, nos unimos todos y empezamos a conformar lo que fue casi un círculo. Conclusión, ya en rueda, uno al centro, el niño más alto. ¿Cuál es el más alto? Va al centro, bien, longitud, tamaño, comparación, al centro. Todos le damos la punta del papel. ¿Qué se construye? Una calecita. ¿Cómo gira la calecita? Bien, ahora vamos al salón girando como la calecita. Se terminó el problema. Ni hubo problema de orden, ni hubo problema de que no se juntaran más, de conducta, y sí hubo un aprendizaje importantísimo del espacio, de las formas geométricas, de la capacidad de representación. Y cuando llegamos al aula había que dibujar qué habían hecho, porque salíamos del cuerpo y el acto a la representación mental y a la representación gráfica. Entonces ahí hay un proceso de acción, percepción, evocación, construcción mental, reproducción. Y cuando terminaron los dibujitos, hubo de todo,
desde el que hizo niño por niño formando la ruedita, al que hizo rayas que se cruzaban, al que hizo rayas formando el cuadrado. Y entonces pregunto, ¿cuál es el diseño más evolucionado? El que tuvo la mejor construcción mental. Todo, porque en realidad cada uno hizo lo que pudo, pero el de más alto nivel de abstracción. El que pudo representar lo que hizo. Por ejemplo, de esos 3 dibujos, dibujar una nenita con un palito en la mano, dibujar toda una ronda con 20 niñitos, o el que dibujó rayas que se cortaban. Son válidos, pero distinto nivel de abstracción. Y eso hay que valorarlo, porque yo tengo que trabajar en la evolución del nivel de abstracción. Pero eso depende también de las experiencias vividas. Claro, pero ¿cuál fue el de mejor representación mental? El de las rayas. ¿Por qué? Porque se pudo abstraer de la persona y lograr el efecto. El efecto era la calecita, era el momento donde se cruzaban todos y el niño paradito allá abajo pudo imaginar qué pasaba con todas esas cintas. Fíjense, en ese niño hay potencial creativo, hay una cabeza que a partir de la participación crea. Hay capacidad de abstracción reflexiva. Capacidad de abstracción tenemos todos, hasta el más bajito, nada más que abstraen desde lo concreto. Este niño pudo abstraer desde la imagen mental y eliminar la persona. Estas son cosas apasionantes. Y luego aparece la actividad diferenciada y de productos predecibles en ese enfoque cognitivo clásico. En el enfoque de la práctica, el aprendizaje es el componente natural de actividades culturales y sus productos. Yo puedo tener grandes niveles de aprendizaje sin haber ido a la escuela, porque tengo actividades culturales y productos culturales que me habilitan a eso. Hay Ángel Rivière escribe el Decálogo, dice él, que dice: ¿por qué fracasan tan poco los niños? Una ironía, una brutal ironía. Entonces los 10 mandamientos son: desvincularás gran parte de tu pensamiento de los propósitos e intenciones humanas. Desvincularás. 2. Deberás tener una actitud intencional de aprender. 3. Dedicarás selectivamente tu atención a las tareas escolares. 4. Tratarás de controlar la selección y empleo de tus recursos intelectuales y de memoria. 5. Deberás desarrollar, emplear y compilar estrategias y habilidades especializadas para el tratamiento de la información. 6. Dominarás rápidamente nuevos modos y códigos de representación. 7. Tendrás que organizar y descontextualizar progresivamente muchos de tus conceptos, ampliando sistemáticamente tu memoria semántica. 8. Emplearás al máximo tus recursos de competencia lógica y o memoria a corto plazo cuando lo exijan la tarea y el profesor. 9. Deberás asimilar realmente los contenidos y generalizar tus esquemas, habilidades y estrategias, no solo a los que han sido explícitamente enseñados, sino también a otros nuevos. Y 10. Y para colmo, deberás parecer un niño interesado y competente. Fíjense, todo esto la escuela le exige a los niños, rápidamente además. Y de ahí, esa ironía nos tiene que hacer pensar básicamente en estos dos aspectos. La hipótesis de discontinuidad
entre el desarrollo cognitivo en contextos cotidianos y el producido en los contextos de enseñanza. Como lo que se vive en el contexto de enseñanza tiene que ser absolutamente distinto a lo que se vive en la vida. Si no se conjugan vida e institución educativa, los aprendizajes empiezan a perder significación. Al perder significación, no se hace apropiado. Entonces, el otro, la imposibilidad de comprender los aprendizajes escolares haciendo abstracción de los componentes vivenciales y valorativos. Si yo al niño le digo, lo tenés que aprender porque está en el programa, pero el niño no entiende para qué lo tiene que aprender, cómo lo va a aplicar, qué significado tiene, porque aunque sea para decirle, tienes que saberlo porque es la literatura nacional, porque es un legado cultural, porque es algo que generó la mente de una persona que por lo cual obtuvo un reconocimiento y lo hizo para que lo disfrutemos. Pero el niño tiene que saber por qué y para qué. Cuando Rue dice qué, por qué y para qué enseñamos, muchas veces en las escuelas nos quedamos solo en el qué, porque es lo que dice el programa. Todavía las escuelas... Perdón, ¿qué autor dijiste? Rue. A mí me parece que más que el programa es lo que quieren los directores. También, y los inspectores. Pero bueno, ahora como tenemos el programa único, imaginemos que tenemos que consultarlo y armar un plan. No, evidentemente, pero las prioridades de los otros no son las que... A veces no son las del maestro, que es el que conoce al niño que tiene en el aula. Hay que conocer una postura de valentía. Bueno, claro. Exacto. Entonces el maestro tiene que conocer al niño primero que nada. La realidad y sus necesidades, porque si el niño no es capaz de relacionar, tampoco... Exactamente. Y entonces ahí, en las escuelas y en la enseñanza media es peor. Se queda el qué. Después en la escuela está bastante presente el cómo. La propuesta educativa, la metodología, la manera de enseñar está bastante presente, pero no siempre está claro el por qué y el para qué. Entonces, cuando el sujeto de aprendizaje no tiene el para qué, la significación, los intereses y la motivación corren riesgo, se obstruyen. Bien, estamos tarde de hora, ¿no? Requete pasado. Me dijeron 1 hora, vamos en 1 hora y media. Seguimos, vamos a andar rápido. Sujeto de conocimiento, sujeto de aprendizaje. Como argumentos. Un argumento importante. La diferencia que se establece a nivel teórico de lo que es un sujeto de conocimiento y lo que es un sujeto de aprendizaje. Desde ese lugar, si yo tomo aquellas variables, la verdad, la asimilación y el poder aprender. El sujeto de conocimiento reconoce que la verdad es modificable y que históricamente es modificable. Quien sabe mucho sobre un tema sabe que ese tema ha tenido variaciones a través del tiempo. El asunto es que cuando llegamos al sujeto de aprendizaje se lo damos como inobjetable. Lo que le presentamos es lo último. Entonces, cuando el niño quiere discutir, le decimos que no, que lo que es esto es lo que hay que aprender. Y ahí está, hay una gran diferencia. El que sabe mucho entiende que el conocimiento se transforma y pretendemos que los alumnos no aprendan a investigar y que se queden con el fin, el final, lo logrado hoy. Lo importante es, esto es lo logrado hoy, pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Qué variaciones hubieron? ¿Qué factores incidieron? ¿Qué circunstancias? Porque cuando él luego analice las variaciones de los factores, de las circunstancias, va a poder entender el por qué se transformó el conocimiento, que creía antes como completo y inacabado. En cuanto a la asimilación,
el sujeto del conocimiento es el experto, palabras de Pozo, ¿verdad? Es el experto, el que domina la temática. Pero Pozo también, cuando define al experto, nos dice: cabeza flexible, capacidad de modificación, persona que puede relacionar distintos marcos. Ese es un experto. ¿Qué pasa con el sujeto de aprendizaje? Frente al conocimiento aparece como novato. Al aparecer como novato, la flexibilidad cognitiva está muy limitada. Al estar limitada la flexibilidad cognitiva, asevera y da versiones tajantes sobre hechos que a lo mejor no se pueden establecer tan firmes y tan tajantes, sino que tenemos que encontrar las palabras como para decir: hoy lo percibo de esta manera, hoy se visualiza de esta manera, o de acuerdo a la información que poseo, este es el resultado. Pero como que si dijera: todos los hermanitos González son un desastre para aprender. Y esa profecía autocumplida, ese efecto Pigmalión, muchas veces le hace daño a los niños, porque uno tuvo problema, después generalizamos a que todos los hermanitos van a tener problemas. Cuidado, porque en la mente experta justamente dice: no, pero fíjate, este niño tiene mejor nivel de lenguaje, este niño tiene interés, este niño es creativo, y en cambio aquel era más apático, más tranquilo. Entonces empezamos a poder ver diferencias que no se basan solo en lo que el niño es capaz de repetirnos. Yo ayer fui a ver una actividad con las ceibalitas en una escuela especial, niños que prácticamente no se comunicaban oralmente, pero espectacular lo que estaban haciendo. La maestra les dijo: ayer fuimos a ver a Nina, a ver, ¿qué programas podemos usar para hacer el registro? Y uno dijo uno, el otro dijo el otro dijo: bueno, bien, dijo ella, búsquenlo, bien. ¿Qué puedes hacer tú que encontraste el laberinto? ¿Qué puedes hacer tú que encontraste Scratch? ¿Qué puedes hacer tú que abriste tal? Y desde ese lugar, el registro de la visita, del paseo a la película, a verla, iba a ser para todos válido, pero cada uno lo hizo desde su lugar. Porque había niños que no sabían escribir, entonces no se le ocurrió buscar laberinto. Pero sí se le ocurrió buscar el Scratch, que sabía que podía buscar las imágenes, los dibujitos y conformar escenas. A los efectos del registro, y que la maestra pudiera ver que había comprendido el niño, era válido igual. Eso es lo que llamamos diseño universal de aprendizaje. ¿Cómo presento la propuesta accesible a todos los niños? La misma. Y dejarnos de estar haciendo 10 planes con 10 cosas distintas, y a uno le pongo el Uruguay en América y al otro le pongo que pinte un elefante, que ni siquiera el elefante es del Uruguay. Y eso se ve. Entonces la coherencia interna del aula también empieza a tener sus problemas. Puede aprender a conocer. El sujeto del conocimiento y el sujeto del aprendizaje asumen identidades de ambos sujetos, los dos. Actitudes cognitivas del sujeto que suponen efectiva presencia del objeto. Pero ¿qué pasa? En el sujeto de conocimiento, aprender a conocer es mucho más fácil que en el sujeto de aprendizaje, porque la mente experta del sujeto de conocimiento, como es más dinámica, está siempre construyendo aprendizaje y conocimiento. En cambio, la mente del novato, como es una mente en formación, está más rígida, con menos bases. Si ustedes analizan la pirámide de la construcción, la pirámide de la construcción de la comprensión empieza con múltiples microinformaciones, una. Estas múltiples micro se tienen que ir vinculando, asociando, para ganar una información
un poquito más compleja. Entonces de 2 hago una, de 3 hago una, de 4 hago una, de 2 hago una, y entonces aquello que en la base tenía así, en el otro nivel es un poquito menos. Pero a medida que se van relacionando estas entre ellas y complejizando, menos. Cada vez que se vinculen más entre ellas y más se complejice, menos. Entonces yo partí de microinformaciones y voy a llegar a una macroestructura. Yo puedo decir perro, vaca, gallina. Entonces analizo perro, ser vivo, cuadrúpedo, cuerpo recubierto de pelo, ladra. Vaca, ser vivo, cuadrúpedo, cuerpo recubierto de pelo, da leche. ¿Cuál es la diferencia entre el perro y la vaca? Primera y básica, de lo que describí. Uno da leche, el otro ladra. Bien, pero el perro, la perra, ¿no tiene leche cuando tiene perrito? Ah, sí. Bueno, y entonces, ¿por qué acá establecimos una diferencia? Fíjense, ahí de 2 microinformaciones voy a construir una nueva, que es el por qué la valoración de la vaca como proveedora de la leche, como prototipo de nuestros conocimientos, porque está respondiendo a una visión productiva y económica. Entonces, lo que fue descripción de un animal se empieza a vincular con otro concepto, economía, con otro concepto, producción, con otro concepto, salud. Cuando quiero acordar, llego solamente a la leche como fuente de alimento, o llego a los alimentos. Entonces, empecé tratando de hablar de la vaca y llegué a los alimentos, los lácteos, sus derivados, origen animal, y puedo seguir generando estructuras macroconceptuales. Pero para eso tiene que haber un maestro con ganas de pensar cómo se construye el conocimiento, como experto. Y tiene que haber un niño con ganas de construir, de seguir ese proceso como novato para transformarse en experto. ¿Está? Bien. Y acá vienen los 2 grandes marcos de la psicología genética con la problemática epistemológica de Piaget. ¿Cómo se produce el pasaje de estados de menor a mayor nivel de conocimiento? Eso lo tienen en toda la formación docente, lo buscan. Y luego los procesos cognitivos relevantes, los que no se pueden olvidar. La equilibración como la desnivelación entre asimila, acción, acomodación, cómo se produce el reajuste de la estructura y cómo se genera la transformación. Y ahí tenemos esa equilibración dinámica, esa estructura que si bien tiende a ser estable, igualmente tiene oportunidad de transformación. No se queda acabada, sino que tiene lugar al cambio. Luego aparece la abstracción como proceso importantísimo desde el punto de vista cognitivo en la construcción del concepto, porque para apropiarnos de un conocimiento tenemos que conceptualizar. El hecho de que yo diga, como les decía hoy, 100% de humedad, puede quedarse en que fue lo que dijo el meteorólogo de la tele y no saber qué significa. Pero si yo digo 100%, es una relación matemática, que quiere decir que en un total está totalmente ocupado por humedad. Eso es una reflexión. Pero además, si yo quisiera profundizar cómo se produce la humedad ambiental, cómo se produce este fenómeno, entonces ahí tengo que llegar a otros niveles conceptuales que a lo mejor no tienen trascendencia en mi vida, pero que si alguien me lo explica, me puede dar resultado. Pero a mí como maestra no me sirve para mucho saber
¿Qué pasa en la atmósfera? ¿Por qué se produce ese proceso? Como el otro día que escuché toda la formación de los tornados. Entonces, me gustó informarme, pero el proceso de atención selectiva fue corto y por lo tanto el proceso de memoria semántica mucho más corto, menos importante, porque no tenía cabeza para estar reteniendo el proceso de la formación del tornado. Pero en el momento me sirvió porque era un fenómeno que acababa de pasar con gran destrucción. Bien, el acontecimiento de la generalización, elemento muy importante, porque si no se producen generalizaciones desde el punto de vista reflexivo, no se produce la lógica del razonamiento. Entonces, cuando un niño puede construir el número y puede entender que el 5 es independiente de los objetos, que 5 implica una representación de cantidad, está generalizando. Que 5 mesas, 5 personas, 5 sillas, 5 mates, 5 bombillas, 5 representa la misma cantidad. Esa generalización le permite la conceptualización del número como construcción mental, porque que entienda que 5 sillas son esto no quiere decir que sepa el número. Entiende el número cuando puede mentalmente establecer una representación, establecer un valor posicional, establecer un antes y un después en la construcción mental. Entender que es más, que es menos. Y luego el proceso de la dialéctica. La dialéctica como elemento muy importante de la concepción dicotómica, que por ejemplo un niño decía: yo veo que la estatua no es viva, pero es real, porque en su concepto de vida y de muerte, la vida tiene que tener movimiento. La muerte es lo que está estático primero en el cajón y después lo dejo de ver. Entonces, ¿qué pasa cuando me aparece ese elemento que representa a la persona, pero que está inmóvil, que no tiene vida, pero lo estoy viendo? Entonces, cuando el investigador le preguntó a la niña: ¿pero por qué dices eso tú? Y dices: porque yo a mi abuelito lo quiero mucho, pero no lo veo más. ¿Y por qué a la estatua la sigo viendo? Fíjense cómo en la mente de los niños la construcción y la apropiación del conocimiento pasa por lo afectivo, por la hipótesis previa que el niño tiene de vida, muerte, de vida, actividad, no actividad, y eso hace a la dialéctica de cómo construyo. Quieto, móvil. Por eso hay un material didáctico, por ejemplo, para el trabajo del número, que se llama los dados móviles. ¿Por qué? Sobre un cuadradito colocar fichas con distinto orden, la misma cantidad de fichas en diferentes lugares y agrupadas de diferente manera. ¿Para qué? Para que comprenda la conservación de la cantidad. No importa el lugar que ocupan y cómo se agrupan, lo que sí importa es que son los mismos, a pesar de. Y después el desarrollo del conocimiento en la sociedad. Esto trabaja Piaget. Vygotsky nos habla de la relación e implicancia mutua entre los procesos de desarrollo, las prácticas culturales y los procesos semióticos. Gran importancia a la función del lenguaje en la conceptualización. Incluso Piaget dice, el lenguaje es el instrumento del pensamiento. Vygotsky dice, el lenguaje es un aspecto del pensamiento que en interacción dialéctica permite el desarrollo. Porque si no tenemos construcción de lenguaje con signo y significado, y el signo es construcción cultural, ¿por qué empleamos esa forma de A, esa E? ¿Por qué le llamamos chal, bufanda o chalina? ¿Por qué? ¿Y por qué uno le puede decir bufanda, el otro pañuelo y el otro chalina? ¿Y quién entiende eso? Entonces, los que tenemos buen capital cultural
No importa cuál acepción se emplee, si chal, si bufanda, si chalina, si pañuelo, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Pero quien tiene pobre capital cultural, con pobre desarrollo del lenguaje, también tiene pobre flexibilidad cognitiva, porque como no tiene sinónimos, no puede establecer rápidamente los vínculos, las relaciones. Y entonces, si él sabía que eso se llama bufanda, se la puede imaginar. Y yo le digo chalina, no sabe a qué me estoy refiriendo. Y es el niño que cuando no sabe decir, nos dice el coso, eso, y señala, pero no puede encontrar la palabra. Y nosotros hemos hablado todo el día de la biblioteca y el niño no sabe, pero porque el niño nunca asoció que biblioteca era ese mueble. Y yo creo que él sabe, porque para mí es obvio, pero para él no. Entonces después nos damos cuenta de que ese niño no comprendió. ¿Pero por qué no comprendió? Porque no tiene signo que le dé significante. Le falta el símbolo, palabra, que le ayude a la conceptualización. ¿Queda? Bien. Ahí aparecen las funciones de tipo superior, percepción, atención, memoria y razonamiento, que las diferencia de las funciones elementales. Funciones elementales las puede tener cualquier ser vivo, animales primitivos también la tenían, como por ejemplo una forma de percepción, una sensación visual. Un perro ve, un caballo ve y distingue, porque el perro distingue al amo del no amo. Quiere decir que hay una forma de función cognitiva en función. El caballo también, los animales más inteligentes, el delfín, se han evaluado interacciones humanas importantes. Hay animales de la especie animal con funciones cognitivas. Pero ¿qué pasa con esos animales? No tienen capacidad de razonamiento, actúan por adiestramiento. Todos los días hago la misma acción, el animal repite la misma acción. Si le cambia la estructura, le cambia la situación, no siempre lo puede resolver. En cambio, el ser humano tiene la capacidad de desarrollar funciones cognitivas superiores y construir procesos de pensamiento autónomo y reflexionar. Por eso se llaman procesos psicológicos superiores, propios humanos, específicamente humanos. Entonces, las unidades de análisis para la teoría de Vygotsky, la actividad instrumental con las herramientas físicas y las herramientas psicológicas. Y dentro de las herramientas psicológicas fundamentales para apropiarse del conocimiento, el lenguaje. Pero también la interacción social. Y ahí aparece el proceso de interiorización, cómo se apropia a partir de lo interpersonal para construir lo intrapersonal. Los niños necesitan tiempo de acción conjunta con otros, madre, padre, hermanos, maestros, compañeros, pero también necesitan tiempo de actividad personal. El tiempo propio, el tiempo que necesito para interiorizar. ¿Qué tiene que ver con cómo pienso, cómo logro mi proceso metacognitivo, cómo me doy cuenta y cómo me regulo? ¿Cuánta información puedo procesar? ¿Cuánto tiempo me lleva este procesamiento? Y eso pasa por los mecanismos de metacognición y de autorregulación, que son las funciones más elaboradas de ese pensamiento humano. La zona de desarrollo proximal, importantísimo para la educación, porque la zona de desarrollo real representa lo que el niño es capaz de hacer autónomamente. La zona de desarrollo potencial es lo que el niño puede lograr de acuerdo a sus capacidades. De manera que él puede estar acá y tener un potencial para estar acá. ¿Por qué no ha llegado acá? O porque los elementos
han sido muy complejos o porque es chiquito y tiene que aprenderlo. Y entonces, ¿quién tiene que intervenir para que se apropie de la cultura? El adulto mediador de cultura. En primera instancia la familia, en segunda instancia las instituciones educativas y luego el propio sujeto con los productos culturales, con los libros, con las películas, con la tecnología, con una audición musical. Yo, dentro de los ejemplos que había pensado hoy para venir en vez del 100% de humedad, era decir invierno. Y uno me podrá decir, qué horrible, qué frío. Y otro me podrá decir, qué belleza. ¿Y a qué se está refiriendo cuando dice qué belleza? Y entonces me puede decir, me parece que escucho a Vivaldi. Y ahí tiene una evocación de una representación mental de las 4 estaciones, el área que corresponde al invierno, de Vivaldi. Otro me puede decir, qué cuadro más maravilloso. Un paisaje nevado, la estufa leña, lo que me provoca, entonces la experiencia subjetiva solo a partir de un símbolo, la palabra, puede desencadenar un cúmulo de conocimientos y de información. Y luego, ¿cuál es la situación social del desarrollo para Vygotsky? Que él dice que hay una dialéctica permanente entre desarrollo y aprendizaje. Ni uno va después ni el otro va antes, sino que se van dando en forma simultánea. Y entonces tenemos que analizar estas dicotomías. Aprendizaje intencional versus incidental. ¿Es tan importante y únicamente válido el intencional de las instituciones educativas? ¿O para los seres humanos es tan importante también el incidental? Y esto hay que reflexionarlo. Atención selectiva versus general. A veces logramos la atención selectiva y hay algunas patologías con atención selectiva absolutamente concentrada y el resto. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Hay que tener un proceso atencional amplio para poder estar en este mundo ágil, rápido, dinámico y poder focalizar en el momento en que lo necesitamos. ¿Ustedes por qué ahora tienen atención focalizada? Tienen atención focalizada por 3 razones. 3 razones. Primera gran razón, lo necesitan para dar un concurso. Segunda gran razón, es un tema del que a lo mejor no saben mucho. Y tercera gran razón, tienen una mujer hablando que está parada, que se mueve, que gesticula y que de alguna manera hace que ustedes me estén mirando y focalizan la atención. Pero que además hay un soporte para que cuando se aburrieron de mí, miren ahí y entonces también focalizan la atención en un texto. Comportamiento estratégico versus errático. En el mundo de hoy, cada vez más hay que tener comportamiento estratégico. Cuando nosotros hablamos de los comportamientos erráticos, corremos 2 grandes riesgos. Uno, de que los descubrimientos que vayamos haciendo sean erróneos o no económicos o no prácticos, por un lado. Por el otro lado, que nos lleve demasiado tiempo. El ritmo del siglo XXI implica una agilidad. Entonces, si yo me detengo demasiado en búsqueda, puedo no llegar, porque además hay tanto para buscar que puedo perderme en ese mundo cibernético y no encontrar. Pero sí tengo que aprender a ser estratégico. ¿Qué claves, qué signos me van guiando por este proceso? Contextualización versus descontextualización. La mayoría del conocimiento, sobre todo el escolar, tiene visos contextuales. Pero si tengo que dar historia nacional, fundación de la nacionalidad nacional, tengo elementos que el niño no los puede contextualizar. No está contextualizado en su vida. Entonces tengo que generar la contextualización
a través de la imagen, a través de la ubicación geográfica, a través de la situación histórica. Memoria semántica versus episódica. Esta es otra discusión de la psicología. ¿Qué es lo más importante? ¿Una memoria fundamentada en la palabra, una memoria operativa, rica en contenido, una memoria absolutamente mecánica? Entonces, en algunos casos, en la mayoría de los casos, la memoria tiene que tener un sustento, pero llega un momento de los procesos de apropiación que se logra el automatismo. Cuando se logra el automatismo, por ejemplo, el que maneja sabe que no va pendiente de qué hace el pie, cuándo hace el cambio, cómo mueve el volante, porque si va mirando el pie, el cambio, el volante, se choca. Entonces, ese proceso, cuando recién empieza, lo razona. Pero llega un momento en que la automatización de la acción corporal en relación con la máquina se produce sin uso de conciencia. Y entonces ahí hay que tener cuidado. Entre ese novato que tiene que ir atento a cada movimiento que hace y el gran experto que se cree que puede ir hablando todo el tiempo con el otro sin mirar para adelante, tiene que haber un nivel de conciencia de que mis automatismos no me pongan en riesgo. Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, competencia versus incompetencia, aprendizaje implícito versus explícito. Todos elementos que hay que analizar, uno y otro, y contemplar cuándo están en funcionamiento, pero son dicotomías que no tienen un gran sentido científico. Se establecen las discusiones, se establecen las investigaciones, pero se llega a veces a conclusiones de que ambos tienen su razón de ser en los procesos. Carey y Spelke analizan cómo se hace el cambio conceptual, o sea, que en la apropiación del conocimiento, ¿qué proceso se cumple? Y ella habla de tres momentos: el de diferenciación, el de coalescencia y el de relativización. Primer momento de la diferenciación: poder concebir que algo que yo tenía como integrado, como claro, frente a una nueva información, se me diferencia. Yo puedo haber pensado, hay un momento en la construcción del concepto que los niños pequeños a todos los hombres le dicen papá. Cuando es capaz de reconocer en esta imagen a papá y en esta otra imagen al hermano o al tío o al abuelo, está estableciendo una diferencia. ¿Cómo establece la diferencia? En función de elementos que se agregan a la imagen primitiva de hombre, para lo cual hombre también es papá. A esa imagen primitiva concebida de hombre se le van agregando atributos. Entonces, tiene lentes, entonces no es mi papá. Tiene pelo, entonces no es mi papá. Es morocho, entonces no es mi papá. Entonces ahí voy construyendo otra imagen. Esa otra imagen se diferencia de la otra. Ese es un momento de creación por asimilación. El segundo momento es el de la coalescencia, cuando dos informaciones se unen y pasan a formar otra. Por ejemplo, que el niño diga la rosa, la margarita, el jazmín, y un día diga son plantas florales. Rosa, margarita, jazmín pasan a construir una categoría, se unen, se indisocian. Entonces, coalescencia es un término que proviene de la química, que quiere decir el encuentro de dos sustancias que se pueden mezclar y formar una.
Entonces, el nivel de coalescencia de los conceptos también es muy importante de que el docente los conozca en la apropiación del conocimiento para poder establecer las vinculaciones relacionales. Si yo trabajo con los niños elementos que se puedan vincular para construir categorías supraordenadas y sé a qué me estoy refiriendo, voy a obtener mejores resultados. Pero si a su vez no quiero que se confundan, no puedo trabajar cosas que puedan llegar a ser coalescencia y que a ellos le provoquen confusión. Miren, hoy estaba corrigiendo una tesis que estoy tutoreando y la muchacha ponía la implementación, la implantación, y dele repetir las mismas palabras. Y fíjense que implementar e implantar no es lo mismo, pero tienen una similitud de sonido y de escritura. Entonces le puse, fíjate, estas palabras no dicen lo mismo, pero son tan parecidas que en un parágrafo 4 veces no pueden aparecer. Mínimo. En un texto escrito académico. ¿Pero por qué? Porque hay que tener cuidado, no se puede establecer coalescencia. No puede aparecer como que implantar e implementar es lo mismo. Bien, y el último es la relativización. Poder entender que esto que el niño construyó como válido, como seguro, en otro momento de la vida es relativo. A lo mejor en algún momento de la vida de un adolescente es trascendente tener novio. Después que se casaron, se divorciaron, se juntaron, se dejaron, es relativo. El asunto... Y lo peor que te puede pasar en la adolescencia es tener padres. Claro, y después es relativo. Entonces, esa relatividad de qué estimo válido, qué estimo como lo más fuerte de mi vida y de mi saber y lo que más necesito, se va a ir relativizando en función de que me voy transformando en experto. Entonces, las relaciones causales son la base de la construcción de una teoría. Esas relaciones causales primarias arman un armazón, pero un armazón que tiene lugares vacíos. ¿Para qué tiene que tener lugares vacíos? Para que haya lugar a enriquecer. Entonces, ese armazón se llama marcador para estos autores, y ese marcador es un armazón con información que habilita a enriquecer. Cuando se va enriqueciendo, se empieza a producir la resignificación. Cada resignificación es un aumento conceptual. De manera que se construye una teoría más avanzada para la actividad de tirar de sí mismos, dice, de tirar del mismo concepto. El mismo concepto es el que intenta crecer. Entonces, ahí empiezan a aparecer las oportunidades analógicas. ¿Cómo se establecen las analogías? ¿Cómo busco situaciones semejantes, parecidas, relativas? Bien. Y me gustaba traer como otro de los argumentos el de la gestión mental. Este argumento de la gestión mental nos dice, Chantal Ébano en el 2006 desarrolla esa teoría y dice, o lo escribe en un libro que se llama La gestión mental, y desarrolla una teoría de Lagarderie, es francesa. Entonces dice que las funciones principales son la evocación o el mundo de las imágenes representadas. ¿Qué tengo representado en el cerebro? La atención, la imaginación creativa, cómo transformo esas imágenes logradas, la memoria, la comprensión en la búsqueda del significado y la reflexión en la búsqueda de la solución de los problemas. Fíjense que es un enfoque semejante, pero que nos aclara algunos elementos. Esta diferencia, por ejemplo, entre comprensión y reflexión es importante, y este concepto de evocación como la búsqueda de la imagen mental, si yo, por ejemplo, quiero saber si un niño, una persona, tiene una buena conciencia ortográfica, lo que tengo que hacer es hacerle un dictado para provocar
el uso de la imagen mental. Pero si yo le digo que copie, solo estoy haciendo un buen trabajo de percepción visual o de atención. Pero si yo dicto, trabaja la memoria auditiva, el reconocimiento de la imagen mental a partir del estímulo auditivo y la obligación de la reproducción de los símbolos que están en la imagen. Por eso es que hay que tener cuidado y en la clase no puede haber nada que tenga error ortográfico. Cuidadito con las carteleras, porque después me dicen, lo produjo el niño, ¿cómo va a exponer el error? Ese error expuesto lo que hace es la integración del error. ¿Lo hizo el niño? Lo corrija el niño. Trabajamos el error con el niño y cuando esté realmente producido lo voy a exponer, no antes, porque esto me saca de quicio. Entonces, ¿cuáles son las 4 etapas para aprender, según esta teoría de la gestión mental? Una situación inicial, una situación de entrenamiento cognitivo y una situación de automatización. ¿Por qué? En la situación inicial se da todo el proceso de exploración cognitiva, con una buena percepción, una buena representación mental y una restitución, o sea, la búsqueda de la imagen mental. Si yo digo manzana, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué se imaginan? Una manzana verde. Una la vio verde, otra la ve roja, otra la ve brillante, otra la ve entera, otra la ve mordida, otra siente el sabor, otra escucha el ruidito cuando la mastica. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos distintas representaciones mentales a partir de un evocador que es un símbolo, una palabra que representa un concepto. El que pudo ver una imagen de manzana verde y una imagen de manzana roja y una imagen de manzana amarilla tiene un nivel de comprensión del concepto manzana mucho más amplia que el que te diga, no, la manzana para poderla comer tiene que estar roja, como me dijo mi nieta de 3 años. Fuimos al puesto de verdura y me dijo, abuelita, ¿cómo van a vender esas manzanas que están verdes? Claro, un cajón entero de manzanas verdes. Me dijo, no se comen verdes. Claro, no se come la pera verde, no se come la frutilla verde. Lo que la madre le va diciendo, cuando ve las manzanas verdes, en la estructura de 3 años, no se come la manzana verde. Pero ahí viene la acción del mediador. Es otro tipo, es rica, se puede comer, es saludable, entonces vamos a probarla. Y ahí viene la transformación de la estructura cognitiva. Luego de esa exploración vamos a una reactivación. Cuando se reactiva el conocimiento, ¿para qué lo reactivamos? Lo reactivamos para poderlo reinvertir, reinversionar, reusar. Entonces yo puedo hoy decir todito esto y a ustedes mañana decir, ¿para qué diablo me quedé hasta esta hora? Esto no me interesa para nada, no me sirve. Bueno, entonces probablemente no lo van a reactivar ni lo van a reinversionar. Pero bueno sería que mañana lleguen a la clase y digan, de todo esto que escuché, a ver, ¿cómo voy a aplicar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué proceso están cumpliendo los niños a través de mi mediación? Entonces, ¿están en un proceso de exploración? ¿Están en un proceso de reactivación de información ya dada? ¿Están en un proceso de reinversión, o sea, de uso de lo que tienen adquirido? Saben que este momento es grave en las escuelas. Es tanto el apuro por dar más y más y más que aparece el primero y luego se olvidan de que hay que fortalecer, que hay que integrar, que hay que usar para poder demostrar que lo sé.
Entonces, lo presento hoy. Yo he hecho análisis de cuadernos de maestro, donde un tema aparece hoy, dado, y después aparece 6 meses después, evaluado, y nunca más lo trabajó. Entonces, si en la planificación no está presente la intención, ¿cómo va a ser para que lo vaya a evaluar? Se evalúa lo que se trabaja, no se evalúa lo que creo que tienen que saber y no lo trabajé. Entonces, esta parte es muy importante, que es la evocación del recuerdo, la percepción de lo que sé, de lo que no sé, de lo que me falta, de lo que entendí, de lo que no entendí, para restituir, para reacomodar, para enriquecer, y entonces lo puedo usar en otros lugares, en otras cosas. Y por último, aparece, para lograr automatismo de algunas funciones, por ejemplo la numeración, la operatoria, la lectura, la escritura, nadie lee letra por letra cuando es un experto. Nosotros leemos, pero leemos la palabra. En cambio el niño de primero tiene que ir reconociendo, uniendo y expresando. El automatismo del modo lector es muy importante para favorecer la comprensión. Entonces, hay que lograrlo en funciones de mantenimiento, porque también el adulto que deja de usar pierde capacidad y potencial y se va transformando en analfabeto por desuso. O sea que esta función de mantenimiento está a lo largo de toda la vida. Y aquí llegué al último argumento, que tiene que ver con las teorías de la información digital, que tienen que ver con esas teorías del procesamiento de la información, pero el efecto cognitivo. ¿Y por qué puse la maquinita? Porque en el informe Fulan dice que hay que comprometer a los educadores y alumnos en la mejora continua de la enseñanza y el aprendizaje. Y ellos insisten con que se puede hacer a través del uso de la computadora. Y ahí me gusta esta idea de Escudero, que es una profesora de la Universidad de Salamanca, que habla del residuo cognitivo. Cómo el uso de la computadora habilita o no a los procesos mentales. Cómo a veces, en la locura del uso de la computadora, solo hacemos cosas mecánicas, y hay unas investigaciones que nos dicen que cuando se juegan mucho los niños con la computadora, aumentan los niveles de dopamina. Pero el aumento del nivel de dopamina lo que hace es generar una gran ansiedad. Entonces el niño se desespera por pasar de nivel, por pasar de pantalla, por ganar, pero no reflexiona cómo tiene que hacer para que ese proceso sea efectivo. Y entonces empieza por ensayo y error a tratar de vencerse, pero no a pensar. Entonces, por eso es, ¿qué cambia o qué no cambia en las mentes en los intercambios con la tecnología? Esto es una gran discusión y es muy importante. Entonces, desde los enfoques tecnocéntricos de los objetos y sistemas, el hombre ocupa un lugar residual. Los que trabajan con las máquinas, lo más importante es la máquina, el programa, el software, y su actividad no tiene estatus. Depende de la máquina, depende del software. En términos de la técnica, la actividad pierde su identidad. El hombre es pensado en referencia a las cosas en los términos de las propias cosas, por el tecnicismo. En cambio, en los enfoques antropocéntricos, la situación no es muy diferente, porque aunque las actividades aparezcan bastante bien analizadas, todavía la esfera del uso queda poco explorada. Sabemos cómo resolver el problema, sabemos qué hacer con la máquina para hacer ese ejercicio, pero qué función mental se está cumpliendo durante se realiza el ejercicio todavía no está bien explorado. Juego en la manipulación. Entonces, ¿qué es el residuo cognitivo? El tipo de efecto vinculado con el intercambio entre la tecnología y el compromiso mental que el individuo asume al operar.
Cuando el individuo es reflexivo en esa operación, el residuo cognitivo es muy bueno. Pero cuando el individuo solo mueve teclas y va obteniendo cosas, pero no piensa, el residuo cognitivo no tiene significado. Admitiremos el remanente cognitivo como efecto posible del intercambio, pero posible. Hay que hacerlo aparecer. No es que esté dicho que porque aprenda con la computadora va a mejorar la inteligencia del aprendizaje. Y ahí aparecen dilemas. Los que están arriba son los riesgos. Los que aparecen con el cuadrito son los efectos positivos. Como riesgo, la fragilidad de la organización del conocimiento, utilizado y generado en resolución de problemas. Como los problemas aparecen diluidos en el éter, también aparece ahí la fragilidad. El riesgo de la mecanización sin creatividad. Las relaciones entre el aprendizaje y las TIC han estado dominadas por la metáfora instrumental. Es un instrumento y funciona como tal. Y la tecnología, prolongación del cuerpo, pero no estímulo a la mente. Estímulo a la mente. Del otro lado dicen que existe la posibilidad de movilización de conocimientos en acción. Si yo tengo claro el conocimiento que tengo que usar para, y puedo saber dónde lo encuentro, ahí tengo conocimientos en acción. A qué base voy, cómo lo traigo, dónde lo pongo, con qué programa. Entonces ahí tengo un conjunto de conocimientos que me permiten el trabajo mental. Fortalece el aprendizaje cooperativo. Eso es muy bueno cuando no trabaja cada uno en una máquina y solo, sino que puede haber intercambio a partir de la acción. El ordenador como herramienta cognitiva puede ayudar al alumno en su aprendizaje. Como suplemento a la memoria humana, permite recuperar rápidamente información, que eso es muy válido para andar más eficiente. Y por último, relación de la central relación cognición-acción. Siempre que se está frente a una máquina hay algún potencial de acción, pero que le exija cognición. Sonia Escapo dice que el proceso de aprendizaje aparece como la historia evolutiva de un sistema complejo. Es muy complejo aprender, que tiende a lograr niveles crecientes de autonomía y de autorregulación. Y por el otro lado, Ramizuki dice que las nuevas competencias, las del siglo XXI, serán el aprendizaje autónomo y la formación en tiempo mediante habilidades como el análisis metacognitivo de la información y la resolución creativa de los problemas. Y traje para leerles un libro nuevito que es de este año, que se llama Mentes del Futuro, y que dice, ¿está cambiando la era digital nuestras mentes? Es de Richard Watson, y él acá dice, pero algo aparentemente tan inocente como un teléfono móvil o una búsqueda en Google, ¿pueden cambiar realmente la forma de pensar y actuar de la gente? Esta es una pregunta muy importante. También es una cuestión que está ocupando activamente la mente de una serie de científicos eminentes, en especial los que estudian la psicología del cerebro, porque implícita en la cuestión se encuentra la idea de que la era digital también puede estar cambiando nuestros cerebros. Michael Merzenich es un neurocientífico pionero que descubrió a través de experimentos que el cerebro humano es plástico. Responde a cualquier estímulo o experiencia nuevos. Por eso, nuestro pensamiento está enmarcado por las herramientas que decidimos usar. Esto siempre ha sido así, pero hemos tenido milenios para analizar las consecuencias. Sin embargo, esta situación ha cambiado en la actualidad y Merzenich ha argumentado que Internet tiene el poder de conducir hacia un cambio fundamental en nuestro cerebro, provocando que se remodele en profundidad. Ya estamos tan conectados a través de las redes digitales que se ha desarrollado una cultura de la respuesta rápida.
En la actualidad estamos siempre tan disponibles que no nos damos tiempo para pensar de forma adecuada sobre lo que estamos haciendo. Nos hemos obsesionado tanto con preguntar si se puede hacer algo que dejamos poco o ningún tiempo a considerar si se debe hacer. Ahí tenemos la reflexión y la ética. Y luego aparece otro comentario muy importante que dice: la forma correcta de razonar, lo que llamo pensamiento profundo, es lo que nos convierte realmente en humanos. Este es el tipo de pensamiento que está relacionado con las ideas nuevas que hacen avanzar al mundo, el tipo de razonamiento inherente a la planificación estratégica, al descubrimiento científico y a la invención artística. Se trata de un pensamiento que es riguroso, centrado, deliberado, considerado, independiente, original, imaginativo, ancho, amplio, tranquilo, relajado, atento, contemplativo y reflexivo. Todo eso es pensamiento profundo, en lo que el flujo de información es limitado y los medios cuentan. Lo que se podría llamar flujo lento. No es superficial, ni estrecho, ni precipitado, ni disperso, ni fracturado, ni distraído. Que las máquinas en esos hipervínculos nos hacen distraer y se nos va la idea por otros caminos que van apareciendo. Un pensamiento profundo no se puede desarrollar a la carrera o en un ambiente lleno de interrupciones o hiperenlaces. No se puede hacer con 140 caracteres. No se puede hacer cuando te encuentras en un caos multitarea. ¿Qué ocurre con la calidad de nuestro pensamiento cuando en realidad nunca nos sentamos con tranquilidad o estamos completamente desconectados? Y hay jóvenes que no saben pensar si no están sentados en una computadora, porque no saben leer el libro. Apropiación de conocimiento. Bueno, un placer y disculpen tanto tiempo.